Introducción a la trágica idea. Cuando la realeza se mancha las manos con sangre inocente y la historia se estremece, pero nunca olvida. No eran criminales, no eran traidores, no eran monstruos, pero sus cabezas cayeron de todos modos. Las salas del tribunal resonaban con mentiras, susurradas tras cortinas de terciopelo y tronos dorados. Cargos forjados como poesía, elegantes, crueles e inapelables. La tinta de la acusación estaba fresca, pero el veredicto ya se había decidido. No por la ley, sino por el miedo, la ambición o la necesidad de silencio. Eran peones, chivos expiatorios, sombras demasiado cerca de la luz, y cuando el poder necesitaba paz, sus muertes se convertían en la canción de cuna. La historia recuerda a reyes y reinas con medallas y mitos. ¿Pero estos? Sus nombres eran arena, borrados por decreto real. Sus historias, notas a pie de página en pergaminos descoloridos, si es que se mencionaban. El rival de un príncipe, el confidente de una hermana, un amante confundido con un espía, un noble que sabía demasiado. Cada uno interpretó un papel para el que nunca se presentó y pagó un precio demasiado alto. La corona duerme profundamente solo cuando las amenazas desaparecen, incluso cuando la amenaza es un niño, un amigo o una verdad demasiado peligrosa para soportar. Sin grandes discursos, sin indultos de última hora, solo una espada fría, una tumba poco profunda, y el silencio que siguió, obediente, perdurable, absoluto. Pero las tumbas no permanecen en silencio para siempre, y los susurros, una vez enterrados, pueden resurgir, en pergamino, en rumores o en llamas. Esta no es solo la historia de una ejecución, es la historia de un arrepentimiento que llegó demasiado tarde, de culpas transmitidas como joyas, de nombres borrados y voces que exigen ser recordadas, porque la corona puede susurrar, pero la tumba recuerda. Y la historia, por muy tardía que sea, siempre abre los ojos. Una niña inocente atrapada en los juegos de los hombres, coronada por la ambición, condenada por la supervivencia. Nunca buscó el trono. Nunca pidió una corona. Apenas tenía 16 años. Leía libros, no planes de batalla. Rezaba con labios silenciosos, no por gloria, sino por gracia. Y, sin embargo, la colocaron en un trono construido de susurros y miedo. Le dijeron que era la voluntad de Dios. Le dijeron que era un deber. Le dijeron que no tenía elección. Así que se sentó, no con alegría, no con orgullo, sino con las manos temblorosas de una niña, repentinamente vestida de terciopelo y destino. Durante 9 días vistió Inglaterra como una túnica prestada, demasiado pesada, demasiado maldita. Fuera del palacio, Mary reunió fuerzas. Dentro, Jane lloró y leyó su Biblia. La llamaban usurpadora, pero era una marioneta, un nombre para detener a una reina católica, un peón movido no por el deseo, sino por la ambición de su padre y la paranoia de un reino. Y cuando la situación cambió, como siempre, nadie la apoyó. Ni los nobles que la coronaron, ni los señores que le besaron la mano. Solo silencio y una sentencia. Le dijeron que moriría con dignidad. Y así fue, con los ojos vendados, perdida en los últimos pasos, tanteando el bloque con dedos hechos para pasar páginas, no para encontrar la muerte. «Te ruego que me despaches pronto», susurró. El hacha respondió. Ella no era una reina, no de verdad. Era una chica que obedeció y murió por ello. Ahora la historia la recuerda no como una gobernante, sino como una advertencia. De tronos arrebatados demasiado pronto, de chicas destrozadas por el peso de las coronas, y de la justicia que llega demasiado tarde, vestida de negro, hablando en voz baja y empuñando acero. ¿Era culpable o simplemente inoportuna? Una reina, una madre, un símbolo demasiado audaz para ser tolerado.
No nació para llevar una corona. Se la ganó con un ingenio más agudo que cualquier espada, con ojos que guardaban secretos y una voz que susurraba verdades que los reyes no estaban destinados a escuchar. Cautivó a un monarca, cambió un reino, destruyó un matrimonio y una iglesia con la curva de su sonrisa y la fuerza de su presencia. Ana Bolena no era una consorte pasiva, era un rayo de seda, una mente demasiado rápida, un corazón demasiado fiero. Le dio una hija, brillante, desafiante, pero no el hijo que él exigía. Y en esa ausencia, los buitres sobrevolaron el lugar. La acusaron de veneno, adulterio, incesto, pecados no probados, solo pintados. Las acusaciones eran absurdas, pero la verdad no era el objetivo. Solo silencio. Fue juzgada en un tribunal ya sordo. Se defendió con elegancia, pero la culpa ya estaba grabada en su nombre. Y así la llevaron a Tower Green. No un tajo, sino una espada francesa. Una muerte más silenciosa, dijeron. Misericordiosa, para una reina. Vestía de gris y carmesí. Mantuvo la compostura como una corona. Y cuando la venda le cubrió los ojos, no tembló. Se arrodilló en señal de gracia. Habló de misericordia. Rezó por el hombre que firmó su muerte. La espada fue veloz. Y de repente fue historia. Sin cabeza, pero jamás olvidada. Ana Bolena fue más que una esposa. Era la revolución encarnada. Y su sangre marcó la lección que Inglaterra jamás borraría. Ser brillante, ser audaz, ser mujer. Era a menudo estar condenado. Algunas reinas mueren en el exilio, otras se desvanecen en la oscuridad. Pero Ana murió al amanecer y se convirtió en una leyenda, no ejecutado formalmente por una sentencia, sino por el silencio, las balas y el colapso de un imperio. Un heredero hemofílico nacido en el siglo equivocado. No era una amenaza, solo un niño, pero en la revolución, la piedad es la primera en morir. Nació en el invierno. En una opulencia demasiado vasta para comprender, y en un dolor del que nunca pudo escapar. El hijo de Nicolás y Alejandra, un Romanov, un Zarevich, la última esperanza de una dinastía que se desmoronaba. Pero sus venas lo traicionaron. Un solo corte podía convertirse en una sentencia de muerte. Su cuerpo, frágil. Su futuro, frágil. Su nación, aún más frágil. Rezaron, ocultaron su enfermedad, suplicaron a los santos e invocaron a Rasputin. Pero ni la fe ni el misticismo pudieron curar a un niño de cristal. Afuera de las puertas del palacio, la gente moría de hambre. Dentro, las lámparas de araña aún brillaban. Y Alexei reía cuando podía, cojeaba cuando debía, soñaba con veleros y soldaditos de juguete. Demasiado joven para ejercer el poder, demasiado maldito para heredarla. Entonces llegó 1917. Las calles se alzaron. La corona cayó. Lo trasladaron de palacio a prisión. Vio cómo su mundo se encogía habitación tras habitación. Sin trono, sin títulos, sin libertad. Solo susurros en la noche y guardias que nunca sonreían. En Ekaterimburgo, el silencio final aguardaba. Un sótano, una familia y armas. No le preguntaron por su culpa. No vieron a un niño, solo un nombre, un símbolo, un Romanov. Y así llegaron las balas. No perdonaron al heredero, ni siquiera al niño. Su sangre, una vez considerada santa, se derramó por el suelo con el resto. Sin juicio, sin indulto. Solo el frío eco de la revolución. La historia lo llama el último príncipe de Rusia. Pero en realidad, solo era un niño con demasiadas expectativas y sin ningún lugar al que escapar. Un niño atrapado en la maquinaria del imperio. Y cuando esa maquinaria colapsó, fue aplastado bajo ella. No ejecutado formalmente, solo borrado. La princesa de Lamballe, destrozada no por crímenes, sino por amistad.
Su único pecado fue acercarse demasiado a la reina. La destrozaron, no como castigo, sino como una advertencia envuelta en sangre y perlas rotas. Ella no conspiró. Ella no gritó. No formó ejércitos ni escondió armas en baúles forrados de seda. Simplemente se quedó. Princesa de Lamballe. Dama de gracia, nacida en el privilegio, con manos suaves de jardines y una sonrisa hecha para salones, no para guillotinas. Estuvo junto a María Antonieta cuando ya no era seguro hacerlo. Se quedó en palacio después de que otros huyeran. Susurró bondad al caos, y fue suficiente para condenarla. La revolución no tuvo paciencia con la lealtad. Arrastrada de la prisión donde incluso los muros temblaban, se le ofreció una opción: renunciar a la reina, o morir con su nombre aún en los labios. Ella se negó, en silencio, cortésmente, fatalmente. Lo que siguió no fue una ejecución, fue un espectáculo. La turba no la mató, la devoraron, pieza a pieza, hueso a hueso, la elegancia convertida en entrañas, la dignidad perdida bajo las botas de los sanguinarios. Su cabeza desfiló en una pica, su cabello, una vez cepillado con aceite de lavanda, enmarañado y rojo. Lo llevaron a la ventana de la reina, lo hicieron asentir, lo hicieron inclinarse, y en algún momento Francia cruzó un umbral, de la revolución a la pesadilla. Murió no por poder, no por política, sino por proximidad, por atreverse a preocuparse, por caminar demasiado cerca de una corona condenada. Su nombre no fue gritado. Sus títulos no fueron recordados. Pero en el silencio entre las guillotinas, en el pesado silencio tras el desvanecimiento de los vítores, hay un lugar para la mujer que sonrió con demasiada amabilidad. Y para el mundo que la destrozó. Solo para enviar un mensaje. Un niño encerrado para borrar un linaje. Murió no por espada, sino por negligencia, hambre y silencio. Sus huesos no albergaban ningún crimen. Su aliento no amenazaba a nadie. Y aún así, las paredes se convirtieron en su ataúd. Lo llamaron Capeto, despojándolo de su nombre como despojaron de su título. Pero no era un rey, no era un gobernante, solo un niño que una vez rió en jardines, persiguió pájaros por pasillos ahora quemados por la historia. Tenía 8 años cuando giró la llave, no para mantenerlo a salvo, sino para mantenerlo olvidado. En una celda oscura, por encima de los gritos de la multitud, esperó. Esperó el regreso de su madre, el sonido de zapatos sobre la piedra que nunca llegó. La llamó y recibió puñetazos. Lloró y le dijeron que guardara silencio, como a un perro. Le sacaron el rey a golpes. Le quitaron el futuro de las costillas. Le inculcaron mentiras hasta que olvidó cómo rezar. Sin juicio, sin cargos. Solo una sentencia escrita con moho y ratas. Afuera, la revolución rugía. Adentro, un príncipe con las rodillas magulladas arañaba las paredes, mientras el escorbuto le marchitaba las encías, y el olor a su propia podredumbre llenaba las comisuras de su... La jaula. Dijeron que murió de enfermedad, pero el silencio es una enfermedad, la soledad es una fiebre, y la negligencia es la ejecución más silenciosa de todas. Tenía 10 años, el hijo de un rey, la sombra de una reina, una corona sin cabeza. Y cuando por fin abrieron la puerta, no encontraron una amenaza para la República, sino un cuerpo frágil acurrucado en la paja, demasiado roto para mantenerse en pie, demasiado joven para entender por qué. Ninguna multitud vitoreó, ninguna espada cayó, ninguna palabra final. Solo un susurro en la oscuridad, un linaje real extinguido. Sin fuego, solo polvo. Un príncipe que murió demasiado joven y demasiado conveniente. Su muerte abrió un camino y su recuerdo se desvaneció bajo ella. Nunca gobernó, apenas vivió, pero su muerte lo cambió todo. Lo llamaron Luis, nacido para ser un puente entre las coronas, Francia y Borgoña,
paz y poder. Llegó con el peso de las dinastías, ya apretujado en su cuna, demasiado joven para empuñar un cetro, demasiado joven para saber qué enemigos se congregaban bajo la ventana de su cuarto de niños, demasiado joven para comprender que su vida significaba guerra y su muerte una oportunidad silenciosa. Tenía 5 años, cuando la fiebre lo atacó, o eso decían, una enfermedad sin nombre claro, una noche de sudor, silencio y luego quietud, sin procesiones fúnebres de grandeza, sin canciones de luto que resonaran en las bóvedas de las catedrales, solo una suave extinción, como una vela apagada tras cortinas de terciopelo. Y, sin embargo, su muerte transformó el mapa. Con su partida, las alianzas se deshicieron. Manos que una vez estuvieron atadas por la sangre, fueron liberadas para desenvainar espadas. Francia perdió un vínculo con Borgoña y Borgoña cayó en manos de otros. Algunos decían que era el destino, otros susurraban veneno. Demasiado conveniente, murmuraban. Una muerte demasiado útil para ser natural. Pero el niño nunca supo nada de eso. Amaba los caballos de madera. Pedía miel con pan. Escuchaba historias en el regazo de su niñera. Su corona aún a años de distancia. Su destino sellado en una cuna que ya nadie recuerda. Lo llamaban el Delfín, pero la historia lo dejó en notas al pie. Un fantasma en los márgenes, un peón real retirado del tablero, antes de que siquiera hiciera un movimiento, y sin embargo, su muerte resonó, rompiendo más que corazones. Destrozó reinos, una reina ungida ejecutada por otra reina, política envuelta en terciopelo y traición. Murió con dignidad, pero nunca fue justicia. Solo el miedo de una rival, camuflado en la ley, nació en un trono y creció a la sombra de otros. La corona de Escocia era suya. Antes de que pudiera caminar, la corte de Francia, su escuela, donde el perfume enmascaraba el veneno, y los espejos reflejaban más mentiras que verdades. María, hija, reina, 2 veces viuda, 2 veces traicionada. Su gobierno fue un tapiz deshilachado por otros. Señores que susurraban, maridos que conspiraban, primos que observaban. Cuando huyó a Inglaterra, buscó refugio. Encontró una jaula. Isabel sonrió cortésmente, prima de sangre, pero nunca por afecto. 2 reinas no podían compartir escenario. No cuando una llevaba el poder como una armadura y la otra lo llevaba como un perfume. Decían que María conspiraba. Cartas, códigos, sellos, pero ¿cuánto se plantó y cuánto simplemente se temió? Su juicio fue un teatro. El veredicto, preescrito. La sentencia, la cabeza de una reina, cercenada por la voluntad de otra reina, vestía de rojo para su ejecución. El color del martirio, el color de la sangre. El hacha recibió más de un golpe. Incluso en la muerte, no pudieron concederle misericordia. Murió con oraciones en los labios, no maldiciones. Con gracia, no con culpa. La historia la recuerda como trágica, pero la tragedia implica accidente. Esta fue una elección, una decisión tomada a puerta cerrada, firmada en secreto, sellada con manos temblorosas. María no murió por traición, murió por ser, por existir como una amenaza, un símbolo, una reivindicación con un corazón palpitante. Fue coronada en oro, pero condenada por el miedo. Una reina deshecha, no por la batalla, sino por la traición, que llevaba una corona, 2 niños, una corona, una desaparición, y un silencio que aún resuena en la piedra. Se durmieron en la torre, y la historia nunca los vio despertar. Eran demasiado jóvenes para ejercer el poder, pero no demasiado jóvenes para amenazarlo. Eduardo, de 12 años, Ricardo, de solo 9, hijos de un rey, herederos de un trono destrozado. Su padre, Eduardo IV, había gobernado con hierro y encanto, pero la muerte no pide permiso.
Cuando murió, dejó una corona demasiado pesada para la frente de un niño. El tío Ricardo dio un paso al frente. Protector se autodenominó. Protector del reino. Protector de la ambición. Tomó la corona, no por el niño, sino por sí mismo. Los príncipes fueron trasladados a la torre. Por seguridad, dijeron. Tradición, dijeron. Pero los muros de piedra guardan más que tradición. Guardan secretos y gritos. Pasó el verano. Las ventanas permanecieron cerradas. Ninguna aparición, ninguna proclamación, solo sombras al anochecer y susurros en la corte. Luego, silencio. Ni un cuerpo, ni un testigo, ni un llanto. Solo ausencia, fría y creciente. ¿Lo ordenó Ricardo? ¿Actuó alguien más en la oscuridad? ¿Los asfixiaron mientras dormían? ¿Enterrados bajo escaleras de piedra? Nadie lo sabe con certeza. Nadie habla con certeza. Siglos después, se encontraron huesos, pequeños, frágiles, guardados en un cofre bajo la capilla de la torre. Pero los nombres no se aferran a los huesos, y la verdad no siempre sale a la superficie. Eran niños, no soldados, no reyes, solo niños, con venas reales y sueños tranquilos. ¡Su mayor crimen! Haber nacido en el siglo equivocado, con el apellido equivocado, en un mundo donde los linajes hieren más que las espadas. Se desvanecieron en el mito, en el silencio, en la piedra, y la torre aún recuerda, aunque no era real por sangre, fue sacrificada por un rey al que había coronado. La lealtad regresó en llamas. Ella salvó una corona, y la corona la dejó arder. Oyó voces. De santos, dijo. No susurros de locura, sino llamadas al destino. A los 17 años, se lanzó a la guerra. No como un soldado, como un símbolo, una campesina, analfabeta, sin armadura, hasta que las voces la llevaron. A un príncipe escondido. Francia estaba fracturada. Los ingleses controlaban las ciudades. El delfín albergaba dudas, pero ella trajo fe, donde los generales trajeron el fracaso. Con estandarte en mano, no espada, lideró la carga. Orleans. Liberada. Corazones. Encendidos. Ella alzó una corona. Sobre la cabeza de Carlos VII. Rodilla en el barro. Ojos al cielo. Un rey sanado. Por una chica llamada hereje. Y sin embargo, cuando fue capturada, no hubo rescate. Sin rescate. Sin retorno. Ni del rey. Ni de la corte. Ni de la iglesia. Su juicio fue un teatro. Jueces ataviados con ropas de miedo y preguntas llenas de trampas. ¿Era orgullo llevar la armadura de un hombre? ¿Era blasfemia escuchar a la divinidad? Ella estaba sola, una niña encadenada, enfrentándose a hombres con túnicas. La quemaron, en una plaza pública, leña apilada en alto, cenizas alzándose con el viento de la mañana. Ella no clamó, ni por misericordia, ni por la protección de un rey. La corona que había salvado. Observaba desde lejos, silenciosa, a salvo. Murió a los 19, no por pecado, sino por política, y siglos después la llamaron santa. Pero la santidad no calienta la pira, y el martirio no cura la traición. Ella salvó un reino, y el reino le pagó, con humo. Una reflexión sobre la naturaleza del error real, cómo el poder se excusa, cómo la memoria reescribe la culpa. Estas muertes no fueron accidentes trágicos, fueron errores deliberados, y la historia los recuerda, no para lamentar, sino para advertir. Una corona no llora, un trono no se inclina, y los reyes no confiesan, justifican. Los errores cometidos en los salones de mármol se convierten en estrategia. La sangre derramada en nombre real se considera necesaria. El pasado se pule, como la empuñadura de una espada ceremonial, brillante,
pero nunca limpia. Escriben pergaminos, encargan retratos, forjan mitos, no para honrar la verdad, sino para sobrevivir a ella. Un hermano desaparecido, una nota al pie, una reina decapitada, una molestia, un mártir quemado, un desafortunado malentendido, siempre enmarcado por las necesidades del Estado, siempre suavizado por el guante de terciopelo del poder. Pero el espejo lo sabe, no parpadea, sostiene los rostros de los condenados, junto a los rostros de los condenadores, y no ve diferencia. En su humanidad, solo la historia lo intenta. Intenta recordar lo que el poder olvida. Intenta hablar donde se impuso el silencio. Intenta nombrar lo que los gobernantes borraron, porque el espejo refleja no solo la culpa, sino el ciclo. Cómo pasan las coronas, pero los patrones permanecen. Un niño rey crece, aprende los rituales, las justificaciones, la distancia de las consecuencias. Y un día, ellos también deciden. Una muerte, un silencio, una reescritura. Y el espejo lo registra. Lo añade a la galería. Otro arrepentimiento, enmarcado en oro. Estos no fueron accidentes. Estos no fueron errores del azar. Fueron decisiones calculadas, firmadas con sellos y pagadas en carne. La lección no está en su dolor, está en su patrón. La historia no llora, recuerda. Y al recordar, advierte.